Hola, ¿qué tal amigos? Comunidades Ansiedad, estamos nuevamente reunidos y para platicar de un tema que ustedes han preguntado bastante en las redes acerca de las fobias. Yo creo que en este tema de las fobias, mis compañeros Alicia y Pablo son personas expertas en este tema y es uno de los temas que tiene retos mayores en cuanto a veces no se le comprende mucho qué es o se puede la persona confundir si cuando realmente es una fobia o es un miedo. Entonces vamos a ir aclarando en este podcast esas dudas que vayas teniendo. Me presento, soy Mari Carmen Pérez, psicóloga y terapeuta de desansiedad, y me acompañan mis compañeros Pablo, que si que gustas presentarte, y Alicia. Hola, yo soy Alicia Martínez, psicóloga y terapeuta de desansiedad, y estoy muy contenta porque vamos a poder esclarecer algunas dudas y les daremos algunos tips y estrategias para trabajar con los miedos y con las fobias. Gracias, Alicia. ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Aparicio, soy psicólogo mención clínica, también soy terapeuta. Vivo en Valencia, Venezuela y soy también del equipo de Desansiedad. Espero que esta charla de hoy nos ayude también a ampliar los conocimientos sobre este tema y aclarar algunas dudas. Claro, claro, estamos hoy, gracias Pablo, gracias Alicia, para aclararnos también nosotros con ustedes acerca de esas dudas y tratarlas de explicar, como decía Pablo hace un momento, de una manera amigable, más que técnica, para que podamos comprender qué es una fobia. Y Pablo, ¿qué es una fobia en sí y cuál es la diferencia entre miedo y fobia? A lo mejor aquí son dos preguntas incluidas porque sí considero que es importante hacer esa diferenciación, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que allí es lo importante de saber que el miedo es una emoción que es normal, que es natural, que viene acompañada de algunas respuestas de nuestro cuerpo que son naturales. Las emociones no siempre se llevan de la misma manera como se lleva el pensamiento racional o el razonamiento lógico, pero las emociones son guías también, es una forma también de comunicarnos con nuestro entorno, de comunicarnos con otra persona, porque esa es la forma en la que empatizamos. Y el miedo particularmente es una emoción que activa en nosotros como una alarma de que una situación puede ser riesgosa. Ujú. Y entonces cuando estamos ante una situación que da miedo, tenemos que hacer equilibrio también con el pensamiento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en este entorno? ¿Qué está ocurriendo con este objeto o en esta situación que está disparando estas alarmas dentro de mí? Y la fobia, la diferencia está en que es un miedo que es desmedido. Algunas veces se hace irracional y se fija en un objeto o en una situación. Entonces las fobias, la mayoría de las veces son aprendidas. Yo creo que lo importante de las fobias es saber identificar cuando está afectando nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestras relaciones de pareja o familiares, y saber que hay técnicas, que hay cosas que podemos hacer para bajar la intensidad de ese miedo a esa situación o a ese objeto que me causa tanto rechazo o que dispara estas alarmas que parecen desmedidas y que están afectando mi desenvolvimiento diario. Ujú, ujú. Fíjate qué importante, ¿verdad? Es escuchar esa diferenciación y entender hasta cierto punto que la fobia es un miedo que sobrepasa, exagerado, podríamos decir, limitante, incapacitante para algunas veces hasta tu vida rutinaria, tu vida diaria. Y algo curioso que sucede con las fobias, y Alicia también ahorita nos va a comentar, es que una persona puede tener una fobia, por ejemplo, exagerada a las arañas, pero si ve una serpiente no le hace ningún detonante, ¿verdad? Eso es lo Ujú. más curioso con las fobias, a diferencia de que podríamos decir, hay una fobia, es exagerado hacia un objeto, pero no al resto de los objetos o de las circunstancias.
¿Qué nos puedes decir de esto, Alicia? Gracias, Mary. Pues precisamente una fobia también complementaría la explicación que nos da Pablo, con que es la fijación de atención ante algo para evadir otras circunstancias, ¿no? Desarrollo una fobia no necesariamente por haber tenido un evento, dando el ejemplo que tú comentas sobre las arañas, porque me picó una araña o tuve un evento específico con un insecto y entonces es lógico, ¿no? Si tuve una situación de, no sé, un accidente automovilístico, pues me parece muy lógico que hasta desarrolle por un tiempo una fobia a subirme a un automóvil o a manejar o a volver a entrar a un transporte público, porque hay un evento claro que asocia que yo tengo miedo exagerado a eso. Al superarlo, al resolverlo, después de unas semanas, voy a poder poco a poco irme exponiendo. Pero si de pronto tengo fobia a los espacios abiertos o a las arañas y no tengo una experiencia previa asociada con ese evento, con el elemento específico, estoy haciendo una asociación o una disociación de otro evento en mi vida en el que el cerebro conectó. Vamos a pensar, no sé, un abuso en la infancia. Y entonces alguien puede empezar a tener fobia al agua o fobia a los elevadores. Porque por algo en su cerebro encontró esa información ante un evento traumático, lo asocia a él. Tenemos que ir, ¿no? Diferenciando eso. ¿Por qué? Porque las personas en muchas ocasiones, supongo que les ha pasado, les dicen, es que porque yo tengo miedo a las cucarachas o a una fobia espantosa o a las arañas, cuando no me ha pasado ninguna experiencia traumática con ese elemento, pero viene de ahí, por eso es una fobia. Es importante entender estas dos partes de la fobia, la diferenciación con el miedo y que lo que hay detrás de ese objeto detonante de mi miedo irracional, podría decirse así. Es buscar atrás, dirían Alicia, Pablo, es buscar detrás de mi fobia qué es lo que realmente me está moviendo a ese miedo en una cuestión de experiencia. Por ejemplo, a mí me resultó una consultante que es una fobia a ingerir alimentos sólidos, ¿no? Es una fobia específica hacia esos alimentos, un adolescente, y empezamos a platicar y empiezas a revisar. Y más atrás del miedo a los alimentos sólidos es que había visto en algún lugar que alguien se atragantaba con algo sólido. Entonces era el miedo a morir atrás de ese ejercicio, atrás de esa fobia específica. Y como bien dices, te está distrayendo de algo que necesitas encontrar qué es. Y al encontrar qué es, pues ya empiezas a trabajar por ahí. Ahora, podríamos decir entonces que la fobia está ligada a ya sea a una experiencia o algo que surge de repente, pero que está ocultando algo detrás. Hasta ahí vamos bien. Nos vamos a ir así poquito a poquito para poderlo tener esa información amigable. Pablo, ¿qué nos puedes decir con respecto a esta fobia que surge de repente? ¿Cómo la has abordado tú? ¿Cómo es para ti en tu consulta, en tu práctica? Sí, sí. Yo creo que esa parte también es importante ampliarla cuando sentimos una fobia hacia algo, el origen, dónde nació, cómo se creó, ya que va muy ligada a, a nuestros pensamientos. Nosotros somos seres que somos muy complejos, a diferencia de otros animales, a pesar de que tenemos respuestas a situaciones o circunstancias que se entienden como primitivas. Como estaba diciendo ahorita, el miedo alerta en nosotros, el miedo a hacernos daño o a morir. Y tenemos estas respuestas de supervivencia, de protegernos, que vienen acompañadas de esta respuesta de nuestro cuerpo de que se acelera el corazón, se tensan nuestros músculos porque nos preparamos para defendernos o huir.
Y yo creo que esa es una de las cosas que confunde también con las fobias, porque cuando se hace desmedida o se hace irracional, siguiendo tu ejemplo ahorita con los insectos, cómo ese animalito me puede causar esta respuesta tan grande en mi organismo. Entonces, hay una parte de nosotros que se expresa a través de la emoción, como puede ser este miedo que es desmedido, y el dar con este origen o cómo se creó, cómo empezó, nos da herramientas, porque nuestro pensamiento lógico es el que logra eh, como contener esa emoción que está desbordada. Ujú, ujú, Y a pesar de que puede ser por algún evento que hayamos vivido en el que nos hicimos daño, y porque somos humanos, muchas veces generalizamos y asociamos que un animalito pequeño, si me hizo daño en ese momento, todos esos animalitos pequeños me pueden hacer daño, por dar un ejemplo así bastante general. ujú, ujú, Entonces, hubo un aprendizaje en nosotros, en nuestros pensamientos, ese esquema como que se modificó y por supervivencia asociamos que cada vez que estemos frente a ese estímulo tenemos que protegernos. ujú, Entonces, dar con ese origen también nos permite como volver a replantearnos esa situación, a chequear, realmente esto es así, realmente todos estos animalitos hacen daño, o realmente esta situación es amenazante para mí. Y es también un punto de partida como para tratar de contener esa emoción que está allí desbordada. Y es ujú. también una forma de volver a educarnos, o también como se habla algunas veces que estas fobias pueden ser aprendidas por nuestros padres porque nos dijeron que una situación era muy peligrosa y que podía hacernos daño, que podía poner en riesgo nuestras vidas. Entonces, cuando crecemos, estamos ante esa situación que sentimos que nos supera. Ujú, Ya en una edad adulta también podemos plantearnos, ¿realmente esto es así o fue una inseguridad de mis padres que yo aprendí por observación? Y puedo investigar, como el conocimiento, la investigación también nos da las herramientas para replantear y volver a chequear si realmente esa situación es tan peligrosa como la estoy percibiendo. ujú, Y bueno, como te estaba diciendo, ese puede ser un muy buen punto de partida para aprender a controlar la emoción que está allí desbordada y la ansiedad que ella nos genera. claro, claro que sí. Esta forma de abordarla desde la parte de la emoción, ¿verdad, Pablo? Yo veo como que la emoción es el glue, es el pegamento entre el Sí, objeto y el pensamiento y lo que me está provocando. Yo le llamo el glue. Entonces vamos a disolver el glue con algo, con algún disolvente, a través de que esa emoción, como Alicia también nos platica, esa emoción sea contenida y redirigida hacia esa realidad que estoy percibiendo como amenazante, porque finalmente la fobia es una percepción de una realidad que la considero amenazante más allá de mis capacidades de poderla gestionar. Así podríamos hacer una definición más amigable, como decías. Entonces, cuando la fobia sí, aparece en nosotros, en las personas, eh, hablemos un poquito de esa asociación que hacemos, ¿no? El cerebro está hecho para hacer asociaciones y asociaciones que nos permitan la supervivencia. Ujú. Entonces, en esta parte de una experiencia en donde se desarrolló una fobia, necesitamos trabajar con esa emoción. Y una de las preguntas que nos hace la comunidad es, ¿cómo rompo esa asociación sí. con la situación? Alicia, ¿tú tienes alguna idea de Sí, cómo? Ujú, ahorita que comentas eso, me acordé de un caso de una chica justo que le tenía pánico a las alturas, pero nunca había vivido una situación amenazante que correspondiera a ese elemento. Entonces, analizando cuándo comenzó esta fobia, llegamos al contexto de lo que pasaba en su vida, ujú, ¿sí? Todos los eventos que sucedían en todas las áreas de su vida, en su infancia, sus papás, etcétera. Y en un evento difícil de sus papás, en una discusión que iban en el carro, ella sintió mucho miedo de morir porque su papá se distraía, pero pasaron por debajo de un puente.
de un puente de peatonal, ¿no? A no sé cuántos metros, 7 metros del piso, o lo que mida un puente, y entonces la mente asocia. Primero, quisiera complementar, nuestra capacidad de percepción es todavía desconocida. Conocemos los sentidos, ¿no? Los ojos, o sea, el sentido de la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, los que tenemos conscientes y estudiados. Hay otras formas de percibir desde el inconsciente y que va quedando la información. O sea, estamos viendo a la pantalla, pero al mismo tiempo tenemos la información de alrededor, a la que no le ponemos atención, pero en nuestra memoria se está grabando. Entonces, necesito ir al origen, como dice Pablo, de cuándo empezó, qué pasaba en mi contexto y tal vez todavía más atrás y empezar como a desmenuzar. Me imaginé un pizarrón con post, ¿no? A ver, esto pasaba en mi familia, esto en mis sentidos, en la escuela, etcétera. Y entonces por ahí, ¡pum! Cuando empezamos a trabajar en terapia, lo más maravilloso, para regresar a tu pregunta, Mary, es que el inconsciente empieza a darnos respuestas. Empieza a trabajar, es como ya le dimos permiso de abrimos la puerta para que salga la información y nos va a dar esos elementos básicos que necesitamos para ir desbaratando las asociaciones con la fobia. Y bueno, ¿no? Como ustedes saben, en terapia tenemos muchas técnicas para lograrlo. Ese es un ejemplo. Hay muchísimas técnicas para poder ir al momento del trauma y desvincular los elementos y generar una información mental y emocional para poder dirigir la atención y reconstruir un evento y poderle quitar importancia a la araña gigante y verla como es, de este tamaño, y ver que el puente, que yo no estaba pasando en el puente, que el peligro no era arriba, sino aquí. Entonces, a través de estrategias terapéuticas podemos ir quitando y reconstruyendo esas asociaciones. Y que también tienen que ver, Alicia, me gustaría agregar, con la edad de la persona, ¿verdad? A lo mejor era un pequeñito, una pequeñita de 7 años y lo veía todavía más grande. Su percepción se quedó guardada en el inconsciente y sale a través de los estímulos, ya sea de un ruido, de algo visual, de un sonido, de un olor. Por eso a veces se complica, la persona la sufre mucho, porque son eventos que aparentemente están fuera, como decía Pablo, de su control, ¿verdad? Fuera de contexto, ¿verdad, Pablo? Qué interesante todo esto, chicos, realmente me emociona. Sí, y a mí me gustó bastante esto que estaba diciendo Alicia, que me parece que es muy importante tomar en cuenta de cómo el entorno, cómo tantas cosas influyen en nosotros. Antes, las primeras investigaciones de la psicología es como que se enfocaban en aspectos puntuales. Y en la vida, bueno, en lo moderno, hablamos más de que somos seres que somos biopsicosociales. Y entonces el entorno influye en nosotros, nuestra familia, nuestras creencias, y así como influye en nosotros, también tenemos formas de defendernos ante situaciones, ante objetos, como estábamos hablando más o menos, por allí van empezando las fobias. Y además, no solo nos defendemos del entorno, no tenemos estas conductas que son respuestas de supervivencia no solo al entorno, sino algunas veces de nuestros pensamientos. Cuando vienen estos pensamientos y estas emociones que sentimos que nos pueden causar angustia o nos generan ansiedad, también hay mecanismos de defensa de nosotros que son respuestas inconscientes para defendernos de ese malestar psicológico que nos puede causar. Y allí entonces tomo también la palabra de Alicia, que nos estaba explicando que también es importante algunas veces ir a psicoterapia, entender que somos humanos, que somos muy complejos porque somos una mezcla de muchas cosas que influyen en nosotros. Y algunas veces necesitamos también que estar en compañía de un profesional de la salud mental que nos ayuda como a bajar ese umbral de estas defensas que generamos inconscientemente, y algunas veces son las que nos impiden como dar con ese punto donde empezó esta fobia, donde empezó este miedo.
y a través de la psicoterapia y con las técnicas que utilizamos nosotros también podemos acompañar a alguien a que se permita ampliar las experiencias, a bajar estas defensas y poder sentirse en un lugar seguro donde pueda expresar cómo se siente. Ujú, Y es como ujú, poner sobre la mesa un panorama más amplio, y al ujú. poder ver lo que se está moviendo dentro de mí, como ampliarlo, también me da la oportunidad de ver qué otros caminos puedo tomar o qué otras Ujú. cosas hay dentro de mí que me permiten abordar esas situaciones de manera distinta y de una manera que me haga sentirme mejor y con más tranquilidad. Sí, y yo creo que técnicas, como decía Alicia y Pablo, hay muchas y hay maneras de salir de esto, porque cuando tú estás dentro con una fobia, tú que nos estás escuchando, tal vez estarás cuestionándote y diciéndote, sí, pero lo mío es diferente, lo mío es muy, muy complicado. Sí estaría bien, pero yo no puedo hacerlo. La respuesta que yo te daría es, sí es complicado, pero no quiere decir que te vas a quedar ahí, ¿sí? Esa es una de las cosas, darte un mensaje de esperanza y de posibilidad de que puedes salir de ahí y de que estas herramientas se hacen también a la medida de las personas, porque Así es. algunas veces las fobias son tan personales, tú te puedes a tomar un libro de fobias y pues sí, ahí dice, es lo que a mí me pasa en mi práctica y cuando yo he estado estudiando y sigo estudiando, es que es tan infinito como no te puedes como yo no me puedo imaginar, porque algunas veces nos han escrito a desansiedad y tengo quién sabe qué fobia. Y digo yo, ¿qué es eso? Me voy al diccionario a buscar qué es, porque hay tantas como personas sabemos, ¿no? En esta cuestión de fobias. Y cómo personalizar esa fobia, ese es realmente el trabajo, cómo acceder a la tuya, a lo que tú estás pasando. Alicia, en nuestra experiencia como profesionistas de la salud, ¿qué, qué, ¿cuál ha sido el reto más grande ante una fobia? ¿Qué es lo que Bueno, te ha movido más? el reto más grande y sobre todo al principio cuando yo empezaba a trabajar y con niños, ¿no? Que me enseñaron muchísimo, muchísimo acerca de fobias y de miedos nocturnos que se hacían fobias, era la resistencia. Porque a raíz de tener una fobia se generan otras conductas evitativas, como decía Pablo, para no pasar por ahí, que no llegue la noche, por ejemplo. Imagínate un niño, ¿no? Con muchísimo miedo, con terror nocturno, de que no llegue la noche. Es imposible hacerle, aunque prenda la luz, todas las 24 horas al día, ¿no? Entonces, creo que un caso en específico de terror nocturno creo que fue mi mayor aprendizaje, porque dentro del terror nocturno, al hacer conductas evitativas, se generaban ideas erróneas acerca de la noche y de otras pequeñas fobias. Entonces fuimos desmenuzando el miedo a la araña, el miedo al hombre araña, el miedo al superhéroe malo, el miedo al dragón, en fin, ¿no? Hasta llegar a lo... Todo eso me di cuenta que es un disfraz. Las fobias son un disfraz muy grande que Exacto. están tapando otra situación dolorosa que es más dolorosa que todas esas fobias. Así es. Entonces me voy entreteniendo, ¿no? El mayor reto es ese y acompañar a una persona con muchísimo amor y respeto, como dices, de manera personalizada, porque a lo mejor alguien le tiene miedo a las astillas de lápiz. Sí, También tuve sí, alguien sí, cercano así y después ya no es a la astilla de lápiz, sino al de la butaca del salón y a todo lo que tenga que ver con madera. Y en realidad, cuando llegas al miedo profundo, nada que ver con eso. exacto. Ujú, Ujú. exacto. Y eso es lo que quería yo comentar también con los que nos escuchan, que en desansiedad vemos al tratamiento de la ansiedad de manera personalizada, ¿sí? Tenemos el tratamiento en línea para verte, para sentirte a ti en tu proceso, la terapia de la que estábamos hablando hace un momento con Pablo, y tenemos también esos recursos en la página web.
Y esta manera de abordar a las fobias entonces se transforma en una manera más humana. No es como un diagnóstico. Quiero, por favor, hoy que nos Así. escuchas, que te quites esa etiqueta de diagnóstico, porque cuántas personas nos llegan a consulta, ¿verdad? Es que soy fóbico. Espérate tantito. Algo sucedió que tienes un miedo irracional, pero tú no eres eso, tú eres algo más. Y voy a apoyarte en el proceso a ver qué hay detrás de eso que estás tú viviendo y cómo te puedo aportar, ¿sí? Y entonces Pablo también nos hablaba de esta parte importante de entender que hay profesionistas, pero también de pedir ayuda. Muchas veces los hay, pero no pedimos ayuda. Ujú. Entonces, desansiedad es ese espacio de ayuda. ¿Qué nos puedes decir, Pablo, en el sentido de cómo es esta visualización de la fobia desde desansiedad? ¿Qué nos platicas? Sí, yo creo que eso que están comentando ustedes es tan importante y es algo también que es bueno para los que nos están escuchando y nos están viendo. Reflexionar desde el punto de que hasta las fobias, como tenemos estas conductas que son evitativas, algunas veces podemos evitar hasta los pensamientos tratando de desvalorizarlos. Como que, bueno, esto que estoy sintiendo quizás es tonto, lo que mi forma de responder es algo sin sentido. Y estar en terapia también nos enseña a ser autocompasivos, porque si me siento mal, si es algo que me está afectando, no es tonto, no es algo sin sentido, es algo que hay que abordar. Hay algo que sabes que, bueno, bueno, los invito a que sepan que aquí hay ayuda, que aquí podemos acompañarlos, que aquí hay información y que vamos a estar con la mejor disposición. Y también los invito a ser compasivos, a no desvalorizar la forma en la que nos sentimos y quizás verlo de esta manera, que el desvalorizar un pensamiento, el desvalorizar una forma en la que me siento también puede ser algo evitativo, como para tratar de minimizar la situación. Pero más allá de evitarla, entonces los invito a verla con otro enfoque, con esta compasión, a ver qué puedo hacer para sentirme mejor. Y si Excelente. siento que no logro tener estos recursos, bueno, que sepan que aquí también estamos con la mejor disposición de acompañarlos y de ayudarlos a conseguir estos recursos internos o externos para sentirnos mejor. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos cerrando esta charla con estas ideas que acaban de comentar Alicia, Pablo, es comentar el autocompasión, fomentar la autocompasión sin vernos como un diagnóstico y con esa, resolver esa emoción, esas partes de lo que hay, como dice Alicia, detrás de la fobia, ¿no? Qué hay más allá para poder tener una vida activa, con calidad y con una capacidad de saber que sí puedes salir adelante? Alicia, ¿nos puedes mencionar dónde nos encuentran, por favor? Claro que sí, nos encuentran en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram, y ahí estamos para apoyarles con mucho gusto y mucho cariño. Pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado hoy y nos vemos en el próximo episodio.